La palabra ateo evoca una multitud de imágenes en las mentes de las personas, desde lo valiente hasta lo horrible. De hecho, este término es uno de los más malinterpretados de la lengua inglesa. La etimología de la palabra revela exactamente lo que significa para los ateos mismos, y son los ateos quienes deben saber mejor lo que esta palabra significa. La palabra ateo se deriva del griego teísmo, que es creencia en un dios o en varios, y a, que significa sin. Así, los ateos son personas que carecen de una creencia en un dios o en varios. Contrariamente a la creencia común y a algunos diccionarios antiguos, la gran mayoría de los ateos no niega absolutamente la extremadamente pequeña posibilidad de Dios. Para negar a Dios categóricamente, un ateo tendría que saber todas las posibles definiciones de Dios, examinarlas todas, y encontrarlas a todas lógicamente autocontradictorias o falsas, y entonces rechazarlas todas. Hacer todo esto requeriría que el ateo fuera omnisciente. Además, los ateos se rehúsan a dar el salto de fe desde la evidencia hasta una conclusión que la evidencia no amerita. El ser ateo es no creer en algún dios, entonces se podría decir que todos somos ateos, ya que no existe o no hay una persona que crea en todos los dioses. Thor, Odín, Zeus, Jehová entre otros. A medida que las personas crecen, comienzan a tener una necesidad de conocimiento, de explicaciones por el mundo, una necesidad que la religión a veces llena, ya que al hacer una pregunta complicada, la respuesta va a ser, ¿por qué Dios lo hizo? Pero cuando se recurre a la ciencia, se dan cuenta de que hay explicaciones más completas y factibles, explicaciones que por más que sean teorías, siguen siendo explicaciones más satisfactorias que las que haya podido dar la religión. Un ejemplo de esto es la existencia de los dinosaurios. Según la religión, la Tierra tiene 6000 años, lo que deja a los dinosaurios como seres imposibles, ya que, según la ciencia, estos aparecieron hace 150 millones de años y se extinguieron hace 64 millones de años. Algunas personas se basan en estas incongruencias para volverse al ateísmo. El punto de partida de la reflexión sobre el sentido de la vida de un ateo es el hombre real y concreto, realidad absoluta, único objeto de la filosofía. Con este planteamiento abandona cualquier idealismo o espiritualismo. El fracaso del hombre religioso ha sido precisamente proyectar su conciencia fuera de sí y atribuir a un ser que llama Dios todo lo que él mismo es. Si en la historia ha surgido la creencia de Dios en porque el hombre se ha engañado en la comprensión de sí mismo y del mundo. Todos los atributos y predicados que la religión considera como propios de Dios, infinitud, bondad, perfección, etc., pertenecen en realidad al hombre. Dios no es más que el espejo en el que el hombre se refleja a sí mismo, sus atributos, sus deseos de felicidad, sus necesidades. Dios es un fenómeno de espejismo, una creación del poder irresistible de la imaginación del hombre. La religión es una proyección de la conciencia humana que tiende a buscar su felicidad. Dios es el doble imaginario y perfecto del hombre. Por eso, el hombre religioso está alienado, es decir, se ha hecho un extraño para sí mismo. Hay que acabar con la religión para que el hombre pueda ser realmente él mismo. La religión quedará totalmente superada cuando el hombre reconozca que no hay más Dios que el mismo hombre, cuando el hombre se encuentre plenamente a sí mismo. Algunos conceptos a que se les relaciona erróneamente con el ateísmo hereje, para el cristianismo, es una opinión o doctrina opuesta al dogma ortodoxo. El ateísmo no es lo contrario que la religión, es decir, no es opuesto a ninguna religión, pero tampoco apoya sus creencias. Blasfemia. Es una irreverencia hacia lo venerado por una religión. En el caso del ateo, este no insulta en ninguna forma las creencias de los demás, pero tampoco forma parte de ellas. Existen dos tipos de ateo. Ateo gnóstico, el que tiene la seguridad de que no existe ningún dios. Ateo agnóstico, el que no tiene la seguridad de que exista algún dios, pero no cree en ninguno. Sin embargo, a pesar de lo que piensan muchos creyentes, el ser ateo no implica carecer de moral. Al contrario, muchos ateos opinan que lo que diferencia al hombre de los animales no es solo la inteligencia, sino también su sentido de la ética. Un ateo puede comportarse igual o con más ética que un creyente, la única diferencia es la religión del creyente y el escepticismo de ateo hacia Dios.